Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Jueves de Investigación en el INA, la serie de pláticas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia han echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo su quehacer se vincula con la defensa, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural, cómo se vincula con la sociedad y cuáles son problemas que le ha traído en este quehacer las políticas de recorte presupuestal y de desinterés de las autoridades federales y estatales por conservar el patrimonio de todos y cada uno de los mexicanos. En esta ocasión nos acompaña Leopoldo Rodríguez Morales. Él es ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional, licenciado y maestro en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma y doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Leopoldo labora en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INA, donde realiza investigación histórica, arquitectónica y urbana de edificios considerados monumentos históricos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, como templos, conventos, arquitectura civil y también investigación de zonas de monumentos históricos como ciudades, pueblos, villas, fundados entre los siglos XVI y XIX. Lo anterior y la consulta de fuentes documentales ha derivado en libros, artículos, ensayos y ponencias con enfoques históricos, antropológicos y sociológicos. Actualmente coordina el seminario Historia de la Construcción y forma parte del Consejo Editorial y de la Coordinación Editorial del Boletín de Monumentos Históricos, Tercera Época del INA. Es autor del libro El campo del constructor en el siglo XIX, de la certificación institucional a la esfera pública en la Ciudad de México, y de otro libro en coautoría que se titula 200 años del Palacio de Minería, su historia a partir de fuentes documentales. Ha publicado numerosos artículos, algunos de ellos en coautoría, en el Boletín de Monumentos Históricos. Leopoldo nos hablará en esta ocasión del seminario Historia de la Construcción que se realiza en la coordinación. Leopoldo, cuéntanos. Muchas gracias por la invitación, María Gracia. Muchas gracias al sindicato, a este espacio de conocimiento de las investigaciones que realizamos en el INA, independientemente de nuestros espacios, de espacios especializados. Creo que es muy importante que toda la base de investigadores tengan este espacio. Por lo tanto, muchas gracias a ti, muchas gracias al sindicato. Lo primero que debo decir es que la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos se realiza un tipo específico de investigaciones. Ya anteriormente, Gabriela Sánchez y Gustavo Becerril hablaron respectivamente de sus campos. Gustavo Becerril se refería al seminario Procesos de Industrialización. Y bueno, debo decir que en monumentos hay varios seminarios, principalmente de Gustavo, otro que se llama Seminario de Arquitectura Conventual y nuestro seminario Historia de la Construcción. Entonces voy a referirme a este último y les voy a platicar. Sí, lo primero que debo de decir es que nuestro seminario se funda en el año del 2007 en el seno de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Años más tarde cambió de nombre del Seminario del Constructor a Seminario Historia de la Construcción, Materiales, Técnicas y Mano de Obra. Debo decir que son dos objetivos de nuestro seminario. Primero, la investigación sobre la problemática específica de los sistemas y materiales de construcción usados en México, los cuales forman parte de los monumentos arqueológicos, históricos, artísticos y en general de las obras de arquitectura e ingeniería contemporáneas. Es decir, desde el establecimiento de las civilizaciones prehispánicas al virreinato, a los siglos XVI al XVIII, al siglo XIX e inclusive
siglo XX. Nuestro segundo objetivo es consolidar un espacio de discusión e intercambio colegiado para proyectos de investigación relacionados con el tema general, historia de la construcción, sistemas constructivos y mano de obra. Tercero, generar un cuerpo sólido de investigaciones históricas con perspectivas técnico-constructivas y sociales. Y cuarto, difundir los resultados de las investigaciones para socializar el conocimiento generado. Los investigadores de este seminario permanente se desempeñan en diversos ámbitos institucionales, de la misma Coordinación Nacional, de la UNAM, del Acervo Histórico del Palacio de Minería y de la Universidad Iberoamericana. Son tanto historiadores, arquitectos, arqueólogos y restauradores. Al instaurar nuestro seminario, nos planteamos 3 preguntas fundamentales. ¿Quiénes construyeron? ¿Cómo y cuándo lo hicieron? ¿Qué técnicas y materiales de construcción usaron? El estudiar determinados sistemas y materiales constructivos, desde el avance científico de nuestros días, laboratorios, archivos, hemerografía, nos permite vislumbrar aspectos que en otro tiempo serían imposibles. Si sabemos cómo cimentaban, cómo calculaban las bóvedas, los muros, cuáles sistemas constructivos fueron usados en el pasado, el tipo de materiales que usaban, no solo podemos conocer el objetivo arquitectónico, sino también cómo podemos preservar de la mejor manera la obra. La historia de la construcción puede beneficiarse de los conceptos actuales de la historia de la ciencia, de la sociología y otras ramas. Cabe destacar que la historia de la construcción se centra tanto en fuentes materiales e inmateriales, los cuales representan los sistemas de conocimiento explícitos e implícitos respectivamente. Debo decir que la historia de la construcción no es historia de la arquitectura, no es historia de la restauración, no es historia de la arqueología. Es un área muy específica, es una disciplina que está en construcción, por así decirlo, se inicia en Europa y bueno, aquí nosotros la continuamos y también en otros países, ¿sí? Los resultados del seminario. De las sesiones ordinarias de nuestro seminario han salido propuestas como por ejemplo un libro, conferencias, organización de coloquios. Un primer resultado importante del seminario fue la publicación de estos 2 números temáticos de nuestro boletín, el 22 y el 23, dedicados a los materiales y sistemas constructivos empleados durante el virreinato, el siglo XIX e incluso el siglo XX. Los trabajos presentados fueron resultado académico tanto de investigadores de la coordinación como de los integrantes de nuestro seminario, quienes aportaron textos relacionados con las temáticas señaladas. También se incluyeron colaboraciones de otros investigadores. Este boletín temático estuvo formado por trabajos originales desarrollados por historiadores, arquitectos, arqueólogos y restauradores. El contenido del número temático número 22 fue conformado por 11 trabajos originales. En términos cronológicos, los temas se iniciaban con los sistemas constructivos en las ordenanzas de 1599, los cimientos, los puentes en la Ciudad de México, el tezontle, sobre las medidas que usaban los geómetras, el concreto y la madera. Un caso específico es la siguiente figura, que nos habla de elementos arquitectónicos virreinales localizados en las excavaciones arqueológicas realizadas en el predio de Argentina 6. Estos son basas de columnas, cornisas, fuste y una posible coladera, tomado del artículo La reedificación de las casas del mayorazgo Nava Chávez, materiales y prácticas constructivas en la Ciudad de México, 1704-1708. Un segundo trabajo se refiere al de contratos de obra de la Iglesia Franciscana de Misión en la provincia de Sonora, segunda mitad del siglo XVIII. Aquí vemos una imagen muy elocuente de los trabajadores indígenas dirigidos por un franciscano.
en una misión del norte del país. Otro ejemplo de artículo es el de materiales y sistemas constructivos en 2 fundaciones mendicantes de las faldas de Popocatépetl. Aquí está un mortero de cal hidratada y tezontle negro, empleado para los rellenos de los muros de la barda atrial del convento de San Juan Bautista de Tela del Volcán. El templo de Santo Domingo en Hueyapan, erigido sobre un plano de una loma, tomado del artículo materiales y sistemas constructivos en 2 fundaciones mendicantes de la falda del Popocatépetl, del artículo anterior. Bueno, una tercera, después de la publicación de estos números, nos dimos a la tarea en el seminario de realizar un libro monográfico que nos hablara de un edificio emblemático para la Ciudad de México, el Palacio de Minería. ¿Sí? Como estaban por cumplirse 200 años del Palacio, lo que hicimos fue rescatar documentos de archivo que habían permanecido olvidados por los investigadores, hemerografía del siglo XIX, etc. Las publicaciones sobre este edificio generalmente eran sobre el aspecto estético o la historia de Manuel Tolsá. Nosotros dimos a la tarea de investigar desde las cimentaciones, la reedificación que tuvo el palacio en 1830, 1840, donde estaba en la ruina y un arquitecto de origen francés lo salvó. Son varios los capítulos, los cuales relatan la historia constructiva del inmueble, desde su terreno, el proyecto de Manuel Tolsá, el desarrollo constructivo, la reedificación del mismo que les decía, las obras de su mantenimiento, hasta la restauración de las pinturas de la bóveda de la capilla. Otro elemento importante del seminario lo constituyen las visitas a sitios de interés, como canteras, como cerros con contenido tezontle, etc. Aquí en la imagen vemos una explicación que nos da un historiador sobre los cerros de Santa Catarina, que antiguamente eran canteras de tezontle y que actualmente son explotados, pero para construcciones de tipo jardines, concretos, y cuyo elemento es el tezontlale-llano, es el tezontle original que existe, ¿sí? También las actividades de nuestro seminario han incluido conferencias interesantes otorgadas por especialistas en arquitectura, historia e ingeniería. El objetivo, pues, es conocer la opinión y conocimientos de los especialistas y abrir el debate sobre la disciplina. Primer coloquio mexicano de historia de la construcción. Debo decir que la historia de la construcción como disciplina académica tiene su propia historia. En Inglaterra, en 1983, se fundó la Construction History Society, que comenzó a publicar su revista Construction History Journal en 1985 y fue seguida por otras sociedades semejantes en casi toda Europa. A raíz de esto han surgido muchos coloquios, muchos congresos de historia de la construcción, algunos en Europa, otros en Estados Unidos, y hubo uno reciente en México en el año 2019. Esto fue el tercer Congreso Internacional Hispanoamericano realizado en la UNAM, en la Ciudad de México. Ya conformados como seminario, sus integrantes organizamos el primer coloquio mexicano de historia de la construcción, el cual fue celebrado del 28 al 31 de octubre de 2014 en el Palacio de Minería en la Ciudad de México. Este primer coloquio fue organizado por todos los integrantes del seminario y permitió el intercambio académico con investigadores de diversas regiones del territorio mexicano, de otros países, Guatemala, así como Europa, especialmente España y Alemania, y lo cual resultó en un foro de discusión sobre los alcances de la disciplina
la cual era brindado a todos los presentes. Muchos de los trabajos presentados en este primer coloquio fueron publicados en 2 volúmenes temáticos, que son los que aparecen en la figura. Fueron los números 35 y 36. El primer volumen estuvo dividido en 3 épocas principales: época prehispánica, virreinato y siglo XIX. El segundo volumen estuvo integrado por virreinato, siglo XIX y siglo XX. Uno de los artículos incluidos de las ponencias presentadas, que después hizo artículo, fue el sistema guastavino en México, las obras de un empresario moderno de la construcción en tiempos porfirianos. ¿Sí? Aquí vemos cómo su sistema de bóveda fue aplicado en un edificio, y aquí vemos una prueba de carga del mismo. ¿Sí? En esta imagen vemos la convocatoria de nuestro segundo coloquio, el cual fue realizado del 26 al 28 de octubre de 2016. La organización estuvo a cargo de los integrantes del seminario y de la Facultad de Arquitectura de esa universidad. En este evento se presentaron 38 ponencias. Participaron investigadores tanto del INA, Centro Yucatán, de la Facultad de Arquitectura de la UADY, así como investigadores de Alemania, España y Guatemala. La temática general fue la formación de los constructores y sus vínculos disciplinares y o gremiales, historia social, mano de obra, organización del trabajo y participación social de los constructores, normas técnicas y urbanas vinculadas a la construcción y los constructores, materiales, sistemas constructivos en diversos tiempos históricos, diseño y documentación gráfica, la comunicación de los aspectos técnicos de la construcción. Del total de los trabajos presentados en este segundo coloquio, 13 de ellos fueron publicados en nuestro boletín, que fue el número 42. Número temático que ya le pusimos Historia de la Construcción 2 porque se refería al segundo coloquio. Los 13 artículos de este número corresponden a la siguiente clasificación de temas con su siguiente periodo histórico. Los textos están dedicados a la edificación en el Virreinato de Nueva España. Destacan los cambios y permanencias en las actividades del proceso estereonómico de los artífices de la piedra en la ciudad de San Luis Potosí, a partir de una lectura de una imagen del siglo XVI. En la figura 15 vemos la actividad de cuñar a un trabajador interviniendo una cantera para algún edificio en la ciudad de San Luis Potosí. En la siguiente imagen vemos uno de los trabajos muy interesantes que se presentó, que fue sobre la noria de San Roque en Tepehualco, Puebla, un ejemplo singular de arquitectura hidráulica. ¿Sí? Este edificio permanece en pie, tiene características, digamos, monumentales, y fue estudiado por investigadores de Puebla. Otros trabajos interesantes fueron la construcción de hierro en los mercados públicos en la Ciudad de México durante el Porfiriato, el uso de este material y cómo fue aprovechado para obras públicas. ¿Sí? El uso del hierro muy importante en el siglo XIX. Otro trabajo fue un proyecto para la Colegiata de Guadalupe, un proyecto estructural realizado en 1878 por el arquitecto Emilio Dondén. Algunas muestras de este proyecto, de esta intervención, permanecen dentro del edificio. Bueno, después llega nuestro tercer coloquio mexicano de historia de la construcción, el cual se desarrolló
del 24 al 26 de octubre de 1918. Debo decir que nuestros coloquios generalmente están organizados de dos maneras, ¿no? Por una parte el seminario, el INAS, y por otro lado la universidad o las universidades donde se va a efectuar dicho coloquio. En este caso fue con la Universidad Iberoamericana. Ahí nos ofrecieron muchas facilidades, las grabaciones del mismo, las instalaciones, etcétera. Ya desde la convocatoria de este tercer coloquio se especificaron sus términos, abierta a los investigadores que deseen exponer sus avances en el estudio de la historia de las diversas áreas del arte de construir. Las referencias a la historia de la construcción como disciplina específica son cada vez más numerosas, tanto en el entorno hispanoamericano como en los contextos angloamericanos, germanos y francoparlantes. La realización de congresos nacionales e internacionales ha sido creciente desde hace unos 30 años, con lo cual es notable la actualización de temas y la proliferación de publicaciones referidas a estos mediante estudios de edificaciones, de áreas geográficas o temporales. Hubo varios temas nuevos que se abrieron para esta convocatoria: armaduras de cubiertas, puentes, caminos y obras públicas, puertos y faros, acueductos y obras hidráulicas. Profesionales de la construcción, mano de obra y organización social de la construcción, técnicas y servicios para la construcción. ¿Sí? Algunos de estos ejemplos están en la figura 20, igual un elemento de hierro de un mercado ubicado en Mazatlán. En esta otra imagen se presenta al frontón hispano-mexicano, construcción de las armaduras. Este frontón existió en la avenida Valderas, casi esquina con Reforma. Hoy lo ocupa un cine. Aquí la estructura es muy importante, puesto que fue de madera, no fue de hierro, y permaneció algunos años hasta que fue demolido dicho inmueble. Otro ejemplo es este elemento de ladrillo y se llamó las tejas mecánicas dentro del comercio, arquitectura portuaria del siglo XIX en Tabasco, la exaduana marítima de frontera, donde se encontraron pues que había mucha comunicación por mar con Europa, y de Europa traían este tipo de materiales y ya era usado no solo en la costa, sino también en el interior del país. Una sesión de nuestro tercer coloquio que se realizó, como ya les dije, en la Universidad Iberoamericana. En este coloquio se presentaron 29 ponencias divididas en 8 mesas: materiales y procesos constructivos prehispánicos, construcción virreinal, tratados y fuentes, materiales y procesos constructivos tradicionales, 3 mesas sobre materiales y procesos constructivos modernos y puentes. Muchos de los textos que cumplieron con las normas editoriales de la Universidad Iberoamericana se convirtieron en capítulos de un libro de próxima aparición que llamamos Aproximaciones a la historia de la construcción en México. Bueno, ahora pasamos un poco al análisis de lo ocurrido en nuestros seminarios, en nuestros coloquios, en términos de los temas principales. En esta tabla vemos, por ejemplo, el número de ponencias ubicados por especialidad. En arquitectura prehispánica, de estos 3 coloquios, fueron 16 ponencias, en el virreinato fueron 29 ponencias, en el siglo XIX 28, siglo XX 28 ponencias, total fueron 101 ponencias de estos 3 coloquios. Vemos que aquí predominan los temas relacionados con el virreinato, después le seguiría el siglo XIX, siglo XX y
por último, la arqueología prehispánica. En la tabla 2 vemos el tipo de edificación considerado en las ponencias. Arquitectura prehispánica, 17%, templos y conventos, 18%, viviendas, 2%, edificios públicos fueron 14, edificios privados, 7, puentes, 8, muelles, presas, fábricas, faros, fue 1, un faro, desarrollos urbanos fue 1, un conjunto urbano diseñado por el arquitecto Mario Pani. Otros temas importantes de nuestro coloquio han sido el sistema hidráulico, con 7 ponencias, ya específicamente hablando de personajes, arquitectos, ingenieros, trabajadores, y aquí está el nombre de los arquitectos, entre ellos Antonio Rivas Mercado, Daniel Garza, Modesto Cerrolan y Enrique de la Mora. De tratados de arquitectura fueron 7 ponencias, museos fueron 1 y otros temas diferentes fueron 6. Los materiales predominantes en nuestros coloquios han sido estos: mampostería y piedra, 39 ponencias, ladrillo, arcilla cocida, 9 ponencias, madera, 9 ponencias, hierro, acero, 9, cemento, concreto, 14, otros 2, total, 77. Profesión de los ponentes. Bueno, aquí vemos que en el primer coloquio hubo 7 arqueólogos, 10 historiadores, 17 arquitectos. Otros, un físico que nos acompañó, uno. En el segundo coloquio hubo 8 arqueólogos, 11 historiadores, 23 arquitectos, ingenieros 1 y otros 2. En el tercer coloquio hubo 4 arqueólogos, 11 historiadores, 13 arquitectos y otros. Y luego, bueno, vemos el total. Debemos decir que en general las ponencias de los 3 coloquios muestran temáticas muy diversas, tanto del pasado como del siglo XX. Podemos decir que los temas giran en torno a experiencias relacionadas con la práctica. Los textos están relacionados con sistemas, materiales y procedimientos constructivos, pero también con los trabajadores de la construcción, ya sea arquitectos, ingenieros, maestros de obra, albañiles, y en su caso con sus organizaciones. Los ponentes proceden de diversas instituciones, como vimos. Y recientemente tuvimos nuestro 4º coloquio de historia de la construcción. Este evento originalmente lo habíamos pensado realizar en la ciudad de Jalapa, en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Arquitectura, pero debido a las condiciones del año 2020, bueno, fue realizado a distancia con todo el apoyo tecnológico de la Universidad Veracruzana y con el apoyo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Como conclusión, debo decir que la historia de la construcción debe extenderse en el tiempo y espacio. De ser necesario, se deben incluir varias disciplinas, como la ingeniería, sociología, antropología, arquitectura e historia, para lograr la interdisciplina y obtener un acercamiento científico del objeto. Muchas gracias por su atención. Gracias otra vez al sindicato y a María Gracia. No, Leopoldo, pues muchísimas gracias a ti por compartirnos tu quehacer dentro del instituto, que es un quehacer pues muy interesante, que acerca a los monumentos con la historia social y sus diferentes ramas, y yo creo que también con la historia científica. Me gustaría preguntarte si para el seminario ha acarreado algún problema las políticas de recorte presupuestal que ha habido pues desde tiempo atrás, pero que se han agudizado en estos momentos. Bueno, ya Gaby Sánchez se había referido al despido de personal especializado dentro de la coordinación. Nosotros tenemos 3 acervos muy importantes: la fototeca, nuestro archivo documental y nuestra biblioteca especializada. Ahí ha habido recortes
muy fuertes. En la coordinación debemos decir que, bueno, la mitad de los trabajadores son de contrato, pero sí, con estos recortes, pues sí ha habido mucho despido, y por parte del sindicato, digamos, teníamos un apoyo muy importante en la parte tecnológica, en informática. Esta unidad informática pues, creció en los años precedentes, y es donde nos realizaban toda la cuestión de las convocatorias, de los programas, de la papelería, y nos organizaban, bueno, gran parte de esta parte de difusión del coloquio, ¿no? Entonces sí, el año pasado, bueno, todavía se pudo sacar muchos de estos elementos, pero no sabemos qué va a pasar realmente, ¿no? Con estos recortes. Por otro lado, bueno, las visitas que a veces realizábamos, pues había apoyo, digamos, económico, apoyo para viajes, para personas que se trataban. Por ejemplo, nuestro segundo coloquio fue en Mérida, y pues estos recortes pues se han acabado, ¿no? Se puede decir. Híjole, pues qué pena que se esté descuidando este aspecto tan importante para la historia pues de la construcción en nuestro país, que además a mí me gustaría que hubiera también más historia de la construcción de las casas de la gente común. Eso lo vi como algo que no es muy estudiado, bueno. Pero pues bueno, qué pena, y sin embargo también qué gusto que los investigadores, tanto de Lina como de otras instituciones que están empeñados en esto, pues le sigan buscando alternativas y caminos para seguir investigando, conservando y difundiendo el patrimonio cultural de todos y cada uno de los mexicanos. Leopoldo, te agradezco muchísimo a nombre del sindicato, del comité ejecutivo y mío personal, el que hayas compartido con nosotros tus trabajos. No sé si quieras agregar algo. Sí, bueno, nada más referirme a nuestro boletín de monumentos, que tenía una periodicidad más o menos subsecuente, y ha sufrido también con estos recortes. O sea, hay atrasos muy lamentables. La Coordinación Nacional de Difusión ha sufrido despidos de personas muy importantes, ¿no? Y eso ha creado pues, consecuencias en la difusión de nuestro patrimonio, ¿no? Cultural. Sí, que es una de las labores más importantes. Veíamos en una de las conversaciones pasadas con el compañero el asunto de que la difusión es tanto o más importante que las publicaciones de carácter científico, porque si nosotros debemos nuestro trabajo al pueblo de México, pues que sea entendible por ellos. Entonces, la difusión, pues es algo muy importante que se está descuidando cada día más. Pues muchísimas gracias, nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Les recordamos que atrás de cámaras está nuestro maravilloso compañero, secretario de organización del sindicato, Daniel Ruiz Cancino. Gracias, Daniel. Y los esperamos la próxima semana.